Los demonios también escuchan tus rezos. Es una historia escrita por Lázaro Scripta. Mi nombre es Roxana Muñoz y soy de Argentina. Este relato que les compartiré lo vivió mi tío Agustín, quien es sacerdote. Danilo tiene 31 años de edad en la actualidad, y tal como lo dijo mi tío, lleva una vida feliz y ejemplar. Antes de comenzar con la parte aterradora de esta historia, quiero primero hablarte de Danilo. Él es muy importante en lo que respecta a lo que pasó, y lamentablemente, fue también el que resultó afectado por todos los eventos que incluyen en la misma. Danilo era un muchacho de unos 15 años de edad en aquel tiempo, que de repente un día empezó a ir a la iglesia y no tardó en hacerse amigo de los otros muchachos del grupo parroquial. Siempre fui de estar atento a todos, pero hubo algo muy particular que noté en él, algo muy especial que lo hacía resaltar entre los demás, y eso era la gran humildad que poseía. Provenía de una familia de bajos recursos, bastante pobre diría yo, y aunque vivía muy alejado de la zona no le importaba. Él venía y regresaba caminando todos los días, como suele suceder en las personas que tienen esa característica. Al principio era como si me tuviera temor, pero poco a poco me fui ganando su confianza, hasta que llegó el día en el que verdaderamente se convirtió en uno más del grupo. Me estremezco de emoción al recordarlo. Nunca lo veía llegar ni marcharse. Él simplemente estaba ahí cuando yo entraba al templo. Sentado o arrodillado en la banca no importaba, pero siempre con sus manos juntas en gesto de oración, y con su tierna mirada fija sobre el gran crucifijo que había en la pared principal. Parecía ser que amaba hacer eso, pues sin tener en cuenta cuánto demoraban los demás muchachos en llegar, él se quedaba ahí, en profunda oración hasta que ellos llegaban. Me acuerdo que fue una tarde de domingo cuando, faltando algunas horas para que entonces empezara la misa, y siendo yo ahora el que yacía arrodillado en la primera banca rezando, una tímida voz me pidió disculpas por la interrupción. Padre Agustín, perdone que lo moleste. ¿Puedo hablar con usted un momento? Al voltear vi que era él, quien con su rostro apenado, estaba parado a un costado del pasillo entre las bancas. Danilo, ¿cómo estás, muchacho? Claro que podemos hablar, no te preocupes. El Señor me permitirá hacer una pausa en mis oraciones para compartir contigo. Ya después las retomaré, le respondí. Una gran sonrisa colmada de alegría dibujó en su morena cara, y presuroso se acercó a mí para sentarse a mi lado. Padre Agustín, verá usted. Tengo algunas dudas sobre los santos, y me gustaría que usted me ayudara a comprenderlas. Comenzó diciéndome, es verdad que ellos pueden escucharnos, que sus imágenes pueden cumplir favores. Y si es así, porque hay gente que no las respeta, no las cuida ni las valora. De inmediato me di cuenta por dónde venía el hilo de la conversación. En esos tiempos era común que llegaran personas que siendo antes católicas y ahora de otra religión, traían las imágenes que una vez les pertenecieron. Unos las rompían y a escondidas las dejaban en el templo. ¿Por qué me lo preguntas, muchacho? No me digas que volvieron a dejar alguna imagen rota por aquí, le cuestioné. Me respondió que sí, que junto a uno de los muchachos habían encontrado dos en la tarde del día anterior, y que tal cual era la costumbre, luego de rezar y pedirle perdón a Dios por parte de los culpables, con mucho pesar tuvieron que sacarlas para dejar los trozos en donde solían hacerlo, para que finalmente otro de los muchachos se deshiciera de ellas, si es que no tenían arreglo. No obstante, se quedó callado luego de contarme eso, mirándome con suma atención, como aguardando a que yo prosiguiera hablando para así responder las otras preguntas que me había hecho. Así es, muchacho. Los santos fueron personas como tú y como yo, quienes cuando estuvieron aquí en la tierra hicieron una vida ejemplar llena de virtudes, y que a pesar de todos los sufrimientos por los que tuvieron que pasar, ellos se mantuvieron firmes en la fe, amando y sirviendo a Dios y a los demás, conservando la esperanza de que algún día serían recompensados por nuestro Señor. Es por eso que se les llama santos, y por supuesto que puedes hablar con ellos. Son nuestros amigos.
Ellos no hacen los milagros, pero escuchan nuestras peticiones y le piden a Dios para que los haga. Sin embargo, las imágenes son solo representaciones de ellos. Estas no hacen milagros, pero nosotros las veneramos precisamente por lo que representan, y eso merece respeto. Esa tarde nos quedamos hablando por las horas que faltaban para la misa. Sentí una satisfacción enorme al ver lo que quedó contento y feliz al haberse ahora disipado sus dudas. Le ofrecí que me ayudara a preparar todas las cosas mientras que llegaban los demás, y eso lo alegró más todavía. Sin embargo, cuando una semana después se me acercó para pedirme hablar nuevamente, en esa ocasión fui yo el que se colmó de felicidad. Danilo aún no había sido bautizado. Eso debido a que cuando nació, su familia no contaba con los medios económicos para celebrarlo, lo que hasta el día de hoy es una excusa tontamente contemplada, ya que por el hecho de recibir el bautismo, realmente esa es la fiesta en sí. Cuando lo bauticé, recién entonces conocí a su familia. Entre los muchachos del grupo y yo, hicimos una colecta para que de igual manera tuviera su fiesta. Así que también vinieron ellos. Sentí una gran tristeza al ver la situación en la que estaban. Ambos padres estaban enfermos y su único hermano sufría una discapacidad. No permití que se fueran sin antes darle una ayuda y pedirles que vinieran cuando pudieran. Entre lágrimas me agradecieron y me aseguraron que lo harían. Tan solo pasaron unos cuantos días para que ese tiempo de alegría en Danilo comenzara a convertirse en su peor pesadilla. Una tarde lo encontré como otras tantas veces orando en el templo. Cuando me acerqué para saludarlo, él dio un brinco tremendo del susto, como expresando de ese modo un desmesurado terror contenido en su interior. Al instante se puso de pie y me saludó, pero su rostro ya no era el mismo. Estaba pálido, visiblemente asustado, con solo decirles que su cuerpo entero temblaba. Le pregunté qué le ocurría, pero trataba de ocultármelo. Pero cuando lo hizo, me contó el infierno que estaba pasando. Hace unas cuantas noches, mientras me encontraba solo en casa, vi algo que me hizo estremecer de temor. Apareció así de repente. Lo único que recuerdo es que antes sentí un olor repugnante y un frío que no tenía explicación alguna. Su cara era fea, horrible, negra como todo su cuerpo. Tenía ojos rojos y detrás de su sonrisa podía verle dientes puntiagudos. Me quedé inmóvil, sin poder hablar, sintiendo un miedo que nunca antes había sentido. No hizo nada más que eso, ni siquiera habló, como si lo único que quería era espantarme. Desapareció unos pocos segundos antes de que mis papás y mi hermano llegaran a la casa, pero no me animé a contarles nada. Padre Agustín, creo que eso era un demonio, y temo que viene por mí a llevarme al infierno, por todas esas veces que me he portado mal. En ese momento tuve que interrumpirlo para abrazarlo, no solo porque su inocencia me derrumbó por completo, sino porque te juro que sus ojos empezaron a mojarse por el mismo miedo que sentí al contármelo. Le dije que no temiera, que nadie podría hacerle daño, y mucho menos que ahora estaba en el templo. No obstante, él continuó con su relato, dejándome más atónito al oírlo. Yo me sentía feliz porque el santito estaba escuchando mis oraciones, y es que mis papás estaban recuperando, y también mi hermano parecía estar mejorando. Pero anoche volví a ver al demonio, y fue 1000 veces más aterrador que la vez primera. Mi hermano duerme en una cama que está al lado de la mía. Me desperté al escuchar que su silla de ruedas se movía, pensando que estaba intentando usarla para ir al baño. Volteé a mirarlo, para así levantarme también yo y ayudarlo. Pero él seguía en su cama durmiendo. El que estaba sentado en la silla era ese demonio. Era él el que movía la silla ocasionando ese ruido, pero entendí que solo lo hacía para burlarse, porque no paraba de sonreírme enseñando sus dientes afilados. Después se puso de pie y se acercó a la cama de mi hermano, para hacer aquello que me aterró mucho más. Colocó una de sus manos en las piernas enfermas de él. No pronunció palabra alguna, pero ahí sentí clarito como si me dijera en la mente que Dios le hacía eso a mi hermano, y que si él quería podía curarlo. Padre Agustín, le juro que yo ni siquiera podía moverme. Tenía tanto temor que me quedé quieto,
mirando cómo él se seguía burlando de mi hermano y de mí. Quedé pasmado, y por primera vez en lo que iba de mi vida sacerdotal, no supe qué decir. A mi lado tenía un muchacho a quien Dios trajo a mi parroquia para instruirlo en la fe, y que ahora me estaba hablando de que veía a un demonio. Esa misma situación fue la que me llevó a pedirle que rezáramos, ya que es lo primordial para poder comprender la voluntad de Dios, y por ende saber cómo proseguir. Esa noche lo acompañé hasta su casa. Gracias a Dios él ya se sentía un poco más tranquilo, pero se notaba que sus miedos aún seguían tentándolo. Me sorprendí cuando llegamos y vi a sus padres. Danilo tenía razón. Se les veía bastante mejorados, aunque en sus rostros pálidos aún percibía sus dolencias. De igual manera sentí asombro al ver a su hermano. A diferencia de la vez anterior, su conducta era mucho más fluida y sana. A pedido de Danilo, no le comenté nada a sus padres por lo que él estaba atravesando. No obstante, aproveché para bendecir el lugar y hacer oración, pidiéndole a Dios por su protección. Días después empecé a verlo desmejorado. Su sonrisa de siempre parecía haber desaparecido por completo en él. Eso me motivó a continuar orando cada vez que se quedaba en el templo, hasta que un día dejó de asistir. Cuando fui a visitarlo a su casa, en esa oportunidad llevé a los muchachos del grupo, eso a pedido de ellos, ya que también querían verlo y saber el motivo de su ausencia. Llevamos víveres entre otras cosas para darles una mano, aunque eso pasó a un segundo plano, cuando vi el tremendo estado en el que ahora se encontraba, a pesar de que todavía no había pasado una semana desde la última vez que lo habíamos visto. Danilo había cambiado mucho. De por sí él era de complexión delgada, pero ahora su cuerpo lo estaba mucho más. Su piel morena tenía un color más claro, mostrando así que estaba enfermo, y sea lo que sea que tenía, estaba deteriorando su estado a una velocidad increíble. Él se encontraba sentado sobre un sofá, a un costado de la puerta principal. Sentí conmoverme profundamente, cuando me di cuenta que dibujó una gran sonrisa al reconocernos llegar. Acto seguido salió su madre, quien increíblemente ahora se le veía en mal estado otra vez, como si jamás hubiera tenido mejoría, hundiéndome en un mar de desconcierto. Fue ella quien me explicó que ya lo habían llevado al hospital público, pero aunque estaba tomando los medicamentos que los médicos le dieron, él parecía seguir igual. Al escucharla decir esto, con su débil voz, Danilo nos contó que nos extrañaba mucho, y que no nos preocupáramos, que pronto se recuperaría, porque le estaba rezando mucho a la imagen de su santito, en ese justo instante y sin comprenderlo, tal cual fuera la inspiración de un mensaje divino. Un intenso escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Guiado por esa misma sensación, le iba a preguntar qué imagen tenía, pero Carlos, uno de los muchachos, se adelantó haciéndole aquella pregunta, que me hizo caer en cuenta el motivo por el que él estaba sufriendo todo ese mal. ¿Cuál imagen, Danilo? Aquella que hallamos rota esa tarde junto a la otra, y que quisiste quedártela. Qué bueno que hayas podido repararla. Y claro que sí. De seguro te vas a recuperar pronto si sigues rezando. Nosotros también estamos orando por ti. Minutos después Danilo traía esa imagen para enseñármela, a la que guardaba en su cuarto con mucha devoción. Tal vez fui inoportuno al regañarlos a los dos en ese justo momento, y en esas circunstancias, pero apenas vi la imagen. Fue lo único que salió de mí. Eso no era la imagen de ningún santo. Ya la había visto en otras oportunidades. Se trataba de un objeto camuflado que contenía maldad en su interior. Para serte más específico, era un trabajo de brujería con forma de un hombre, al que Carlos y Danilo no supieron diferenciar. Una mezcla de tristeza y a la vez de culpa me invadió, pero a fin de cuentas ellos dos eran inocentes, más aún Danilo, que apenas había comenzado a unirse a la iglesia, y le faltaba mucho por aprender, algo de lo que yo me debía encargarme de enseñar. En efecto, Carlos era el otro muchacho con el que hallaron las imágenes rotas en la tarde anterior a la que Danilo y yo hablamos. Sin decirme nada y con buenas intenciones, al ver que una de esas imágenes no estaba tan deteriorada, en su inocencia él se la pidió para llevarla a su casa, repararla y rezarle.
A partir de entonces las cosas empezaron a cambiar para bien. Cuando esa noche llegué a la parroquia con esa imagen maldita la destruí. Y es aquí cuando te voy a contar la espeluznante experiencia que yo viví, evitando siempre de no tocar la imagen directamente con mis manos. La envolví en una tela y la coloqué dentro de una caja. A continuación fui hasta el patio parroquial, y apenas empecé a rociarle agua bendita para debilitar el mal, y para a continuación comenzar a destruirla usando un martillo. Aquella lúgubre manifestación hizo presencia, atando por fin todos los cabos sueltos. Se trataba del demonio del que Danilo me habló, aquel que se le apareció en 2 oportunidades, la primera para atormentarlo, y la segunda para burlarse de él y su hermano, usando mentiras y engaños. Me miró enfurecido. Sus ojos rojos ardían en cólera, pero nada pudo hacer para evitar que yo destruyera todo. Desapareció dejando por unos instantes un olor repugnante, signo de su amenaza y de que aún seguiría buscando a quien atormentar. Sin saberlo, Danilo le rezaba a esa imagen maldita pidiéndole por la salud de su familia. La mejoría que ellos tuvieron no fue más que un engaño, para que él siguiera rindiéndole devoción. Pero tal como sucede siempre, la mentira del enemigo es descubierta, y sucedió en el momento oportuno, ya que ahora era Danilo el que se estaba convirtiendo en su víctima directa. Y no, ya no tengo nada malo para contarte, porque él y su familia no solo fueron librados de los efectos del mal, sino que con el tiempo se recuperaron por completo, tanto él como sus padres. Y eso empezó a suceder cuando les regalé una imagen de la Virgen, imagen a la que por cierto todavía siguen venerando, con mucho amor y fidelidad. Esta es mi historia. Espero que aprendamos muy bien el mensaje que nos deja. Nunca juzgues a la religión sin antes conocerla en profundidad, pero sobre todas las cosas, jamás te olvides que no solo los santos escuchan tus peticiones. Por ahí hay espíritus malignos que usan el engaño para cumplir sus fechorías, e incluso usando como medio una simple imagen de yeso, la que cualquier inocente puede confundir y ser víctima.